Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Estamos en nuestro estudio de los miércoles de oración y hoy vamos a estar analizando los versículos 1 al 9. Vamos a hacer lectura y vamos a analizar esto. Dice así la palabra de nuestro Dios: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Atavío de las mujeres. Os hablo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Vamos a orar y vamos analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos instrucciones para poder vivir la vida cristiana como tú quieres. Y te rogamos, Señor, que nos sujetemos a tu Santo Espíritu y que podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, el versículo 1 prácticamente tiene que ver con el versículo o con los capítulos anteriores. El apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 8 hasta el 11 acerca de lo que es la comida, las viandas, lo que es ofrecido a los ídolos. Y entonces él lo que quiere hacer claro es que seamos imitadores de Cristo. Pero el apóstol Pablo va más allá y dice: sed imitadores de mí. La verdad es que el apóstol Pablo realmente es un hombre sin igual, que es digno de imitarse, que se sujetaba al Espíritu, que andaba en el Espíritu, que vivía conforme al Espíritu, y que nosotros debiéramos de imitar ese andar. Muchas veces decimos, no, es que Cristo era Dios y por eso no pecó, pero el apóstol Pablo era hombre igual que nosotros, así como Santiago también habla de Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero oró y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Entonces nosotros podemos llegar a ser esos hombres, esas mujeres que dependen completamente de Dios y que hacen la voluntad de Dios, y Dios de alguna manera va a ir guiando a que hagamos su voluntad. Así que, bien por el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y después hace un cambio. Ahora ya no va a hablar acerca de la vianda, del alimento, de lo sacrificado, sino de algunos usos y costumbres. Y para ponernos en contexto, recuerde que en Corinto, donde envía la carta el apóstol, había templos donde había prostitutas. Las prostitutas regularmente se rapaban el cabello. Y entonces, en ese contexto, ahora va a hablar el apóstol Pablo de el cabello, tanto del hombre como de la mujer, de la apariencia de uno y de otro. Pero primero dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. El apóstol Pablo quiere reconocer que la iglesia de Corinto le ha mandado ofrenda
y han retenido las instrucciones, es decir, las han puesto por obra, son obedientes en la instrucción. Y el apóstol de alguna manera agradece y también les da honra a los que pues le dan honra a Dios. Entonces, allí tenemos y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero, y aquí, como siempre, el pero que de alguna manera nos lleva a pensar que habían ciertas circunstancias, ciertas acciones, ciertas obras que no estaban siendo del todo agradables a Dios. Porque el apóstol Pablo, recuerde que lo que él quería siempre era agradar a Dios. Por lo tanto, enseñaba a las personas a cómo agradar a Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, en primer lugar, está poniendo jerárquicamente el orden correcto. Cristo por encima del varón, ¿verdad? Y después dice, y el varón la cabeza de la mujer. Ahora, esto también tiene que ver con un orden y tiene que ver también con lo que estamos de alguna forma queriendo, que Dios obra de una manera ordenada y busca que también nosotros estemos haciendo las cosas correctas. Ahora, cuando dice cabeza, no está hablando de quién es mayor y quién es menor, sino está hablando de sujeción. El varón se tiene que sujetar a Cristo, la mujer se tiene que sujetar al varón, y entonces se cierra el círculo y estamos haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y es curioso porque los judíos oran con la cabeza cubierta. Y el apóstol Pablo dice, no, no. Tienen que orar con la cabeza descubierta. Y son instrucciones. Y el apóstol Pablo quiere que sigamos las instrucciones. No es si usted quiere, si no, a usted no le gusta, si a usted le gusta cómo lo hacen los judíos o cómo lo hacen los ortodoxos o cómo lo hacen los de la luz del mundo o cómo lo hacen los pentecostales. No tiene nada que ver con gusto, tiene que ver con una instrucción específica que el apóstol Pablo va a dar a los hombres y a las mujeres. ¿Ok? Con cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que se hubiese rapado. Ahora, estaba de alguna manera esto en usos y costumbres. En nuestros días no es tan visto, tan necesario, aunque en algunas iglesias todavía se usa el velo y la mantilla para las mujeres en la iglesia. Pero todo esto prácticamente se ha vuelto un ritual, una costumbre y no tiene nada que ver con el aspecto interno en el corazón. Y es que muchas de las cosas que se hacían antes, que podrían aparentar mucha piedad, pero lo que realmente va a importar es lo que hay dentro nuestro. Porque podemos usar el velo, o las mujeres pueden usar el velo, pero son chismositas, son mentirosas, son personas que no se sujetan a su marido, son personas que de alguna manera no están en lo correcto delante de Dios. Entonces, de nada sirve usar una manta o andar religiosamente si el corazón no es limpio, no es correcto delante de nuestro Dios. Así que dice, porque, verso 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
Entonces el apóstol Pablo va un poquito a los extremos y realmente la mujer que se rapaba pues podía ser confundida con las prostitutas de los templos de los griegos. Y entonces, pues la mujer pues dice, no, mejor me pongo el manto, ¿verdad? Me pongo el velo, me cubro la cabeza o me dejo el cabello corto, ¿verdad? Pero después va a hablar algo que es interesante. El verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues Él es la imagen y la gloria de Dios. Si usted recuerda, cuando Dios creó al hombre, lo creó a la imagen y a la semejanza de Dios, y a la mujer la creó del hombre. ¿Se acuerda? Le sacó una costilla a Adán para crear a la mujer. Verso 7, la segunda mitad, pero la mujer es la gloria del varón. Es decir, la mujer de alguna manera tiene que agradar al varón y el varón tiene que agradar a Dios y viceversa también, ¿verdad? El hombre tiene que agradar a su mujer, amar a su mujer y de alguna manera esto se vuelve armonioso y hay paz dentro de un hogar. No es de aquí yo mando y aquí yo soy la cabeza y aquí yo hago lo que quiera. No, es una familia, es un hogar, no es un ejército. Por lo tanto, de alguna manera, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, pero hay roles y de alguna manera hay un orden, el orden de Dios. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y aquí el problema no es el manto, no es el velo, no es la cabeza cubierta, o el cabello corto, el cabello largo. El problema es un problema de sujeción. La mujer no quería obedecer al hombre. Y como lo podemos ver en nuestros tiempos, a la mujer en nuestros días le cuesta mucho trabajo someterse a su marido y siempre está buscando las formas de no obedecerle de una manera natural en su naturaleza caída, no en una manera natural como lo creó Dios, sino en la naturaleza caída, la mujer no se quiere someter. Esta es la lucha. Por eso el capítulo empezaba, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque Cristo se sujetaba a Dios y quería que los hombres se sujetaran a Dios, que las mujeres se sujetaran a Dios y por ende se sujetaran a su marido y por ende los hombres amaran a sus mujeres y pudieran vivir en armonía para la gloria y la honra de Dios. Y de esto se trata. En estos tiempos hablamos de usos y costumbres. Ahora, por ejemplo, en nuestra congregación no usamos el manto, el velo, no usamos cubrirse la cabeza, pero lo que sí se usa y debe seguir manteniéndose es la sujeción al marido de parte de la mujer. Y de eso es lo que habla el apóstol Pablo en estos textos. Pero vamos a continuar la siguiente semana, si Dios lo permite. Estos estudios los subimos, recuerde, los miércoles. Así que vamos a orar y vamos a concluir y pongámonos en manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes a someternos a ti, que podamos hacer tu voluntad y que podamos seguir tu palabra de tal manera que las cosas se den por naturaleza como tú creaste en el principio, sin pecado, sin competencia, sin celos, sin amargura, sin rencores, sino que podamos verdaderamente amarte a ti, seguirte a ti y como dice tu palabra, que busquemos tu reino y tu justicia y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, te ruego por los varones, que los ayudes a ser buenos varones, que se sometan a ti. Y también te ruego por las mujeres, que se sometan a ti
y obedezcan a sus maridos. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Agradecemos tu dirección y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues así hemos llegado al final de este estudio. Y recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase y que Dios le bendiga. Gracias y bendiciones.